Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar. Si llegan a tener algún problema con mi audio, les pido por favor que mediante el chat me lo hagan saber. 5 de la tarde en punto. Gracias por estar puntuales, la fecha y hora pactada. Este es nuestro siguiente webinar, es nuestro cuarto webinar. Para quienes quieran ver los webinars anteriores, pueden visitar la página Expertos en Transformación y en la sección de webinars van a poder ver los webinars anteriores, quedaron grabados, hay un link ahí para que puedan ver los webinars anteriores. Este webinar me lo han solicitado algunos de mis clientes y algunos de mis colegas me han pedido que hable sobre este tema específicamente. Y yo creo que todos estamos un poco hartos de estar escuchando la pandemia y el COVID mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Entonces, por eso no le puse como título a este webinar cómo potenciar tu liderazgo en crisis o en pandemia o en el COVID-19, sino simplemente es cuáles van a ser las medidas que vamos a tomar a partir de este momento que estamos en casa, muchos haciendo home office, muchos previendo qué vamos a hacer, porque no, esta situación, entramos ya a fase 3 y esto sí, nos están solicitando las autoridades que permanezcamos en casa y que es muy probable que esto se prolongue hasta el 30 de mayo. Yo veo, por las conversaciones que tengo con mis clientes, con mis amigos, que para muchos es insostenible el quedarse en casa todavía hasta el 30 de mayo. Entonces, esperemos que las autoridades en algún momento den permiso o nos den alguna alternativa, pero mientras eso ocurre, creo que requerimos aprovechar este espacio, este momento, como lo vimos en el webinar antepasado, hacer un diseño de futuro, hacer una planeación estratégica y ver cómo vamos a resolver nuestras problemáticas y nuestras necesidades. Hace un rato hablaba con gente que trabaja en gobierno y me comentaban en este momento no ha habido una situación de crisis todavía en los bancos. Esperemos que no ocurra, pero tenemos que anticiparnos y tenemos que diseñar y pensar qué vamos a hacer para salir adelante ante esta situación. Yo soy baby boomer, tengo 55 años y quiero decirles, y espero que estén de acuerdo conmigo, que tanto los baby boomers como la generación X, como los millennials, como los centennials, no habíamos vivido una crisis como la que estamos viviendo en este momento. Mi madre cumplió años este fin de semana y conversando con ella, es una señora que tiene 82 años, y me decía, mira, Santiago, el tema aquí es que para ustedes no vivieron una guerra, ustedes no saben lo que es no tener que comer, no tener un techo, de nada servía que tuviéramos dinero si nadie nos aceptaba el dinero. Y entonces nosotros, estas 4 generaciones que estamos ya involucrados en el quehacer económico, nunca nos ha tocado una crisis de este tamaño. Y antes de meterme en el tema de lleno y agradecerte nuevamente que estés participando en este webinar, quiero compartirte ciertas reglas muy básicas para el desempeño correcto y para que podamos llegar a buen término. La idea no es que se prolongue demasiado este webinar, será un webinar máximo de 1 hora y abriré al final una sección para aclarar cualquier duda y para preguntas. Y bueno, hablemos de ciertas reglas, si les parece bien. Esta es una sesión virtual y manejamos un pequeño reglamento. Siempre todos los webinars los voy a transmitir vía Zoom. Te invito a que no veas los webinars o que no estés metido en tu casa todo el día en pijama. Verdaderamente recupera una rutina y levántate temprano, haz ejercicio, báñate, vístete.
Procura estar en un lugar cómodo, pero no estés tirado en la cama o en un sofá todo el día. Hidrátate, lee, aliméntate. Siempre en estos webinars lo que solicito es que tengan sus cámaras apagadas y sus micrófonos apagados. Al final abriremos una sección. Te invito justo a que, como va a durar 1 hora y no se va a prolongar demasiado, que estés presente, que no estés haciendo otra cosa. Pon tu atención, te invito a que centres tu atención en este webinar. Te voy a compartir información, ojalá y la consideres relevante, importante y la puedas aplicar de manera inmediata. Usamos el chat para cualquier duda. Si tienen algún problema con el video, con lo que estoy transmitiendo, si tienen algún problema con el audio, por favor háganmelo saber vía chat y yo de manera inmediata tomaré cartas en el asunto y veré cómo lo soluciono. Igual, si quieres participar, como les decía yo en un principio, abriremos al final una sección para cualquier consulta y cualquier pregunta. Me acompaña en este webinar mi querido Lino García. Muchísimas gracias, Lino, por estar presente y voy a activar tu micrófono. Por favor, mi querido Lino, si quieres participar, bienvenido. ¿Y algún comentario, Lino? Muchas gracias, Santi. Me lo agradezco mucho. ¿Me escuchaste? Sí, perfecto, excelente, mi querido Lino, muchas gracias. Gracias, Santi. ¿Algún comentario que quieras hacer, mi querido Lino? No, mira, muy contento porque efectivamente hoy estamos hablando de mañana, tarde y noche de pandemia, de coronavirus y también de situación económica que se nos viene después de esta pandemia, se viene después del tsunami de la cuestión financiera. Así que qué bueno que se considere este tema de liderazgo precisamente para triunfar. Y para triunfar no nada más en estas cuestiones de crisis, sino para triunfar en términos generales. Sí. Gracias. Muchas gracias, mi querido Lino. En fin, vamos, les pido por favor, quien no haya silenciado su micrófono, les pido por favor que silencien su micrófono porque son ya muchos los participantes y ponerme a revisar quién lo tiene activado y quién no, me voy a tardar un rato. Pero, en fin, empecemos, por favor. Si estás en casa, déjenme, perdón, me regreso porque esto se fue muy rápido. Si estás en casa y te estás cuidando, no sientas que no estás haciendo nada, estás tirando la curva para aplanarla. Entonces vamos juntos, requerimos salir adelante, independientemente de que haya o no apoyo de las autoridades, nosotros requerimos hacer un frente común y vamos juntos. La intención de hacer estos webinars, precisamente el propósito es ayudarte a que diseñes tu nueva rutina y tu vida y que salgamos juntos adelante. Yo escucho de repente a ciertos políticos decir que van a generar millones y millones de empleos. Con el debido respeto que se merecen, el gobierno no genera empleos. En todo caso, si genera empleos es para engordar la burocracia. La iniciativa privada somos los que generamos empleos. Hablamos de micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. Y sabemos que el 90% de las empresas de este país son micro y pequeñas, que le dan empleo a muchos millones de familias. Ojalá y podamos hacer algo para no perder empleos y para que no se cierren ninguna de estas empresas, ninguno de estos negocios. Para quienes no estuvieron en los webinars pasados, te comparto lo más relevante y si te interesa, puedes, como te comentaba yo en un principio, revisar los webinars anteriores que quedaron grabados y hay acceso en la plataforma. Hablamos de que el 95% del estrés lo genera la obsesión, de que la combinación de angustia y ansiedad se convierte en estrés, que si quieres bajar tus niveles de estrés, identifiques cuáles son tus pensamientos y emociones recurrentes, que los pongas por escrito, porque esos son tus pensamientos obsesivos. Diseña un plan de acción, revisa cuáles están dentro de tu ámbito de competencia, cuáles puedes hacer algo al respecto y cuáles no. En otro webinar hablamos de diseñando el futuro, de que notáramos la enorme diferencia entre vivir en un mundo de opciones y de posibilidades. Hoy vamos a hablar un poco más de ese tema. Hablamos en otro webinar de los niveles de aprendizaje, cómo metidos en la acción, solo en la acción,
a veces agotamos las posibilidades y entonces hay que cambiar la perspectiva. Y si aún cambiando la perspectiva vemos que los resultados no son los que estamos esperando o buscando, seamos capaces de ver cuáles son nuestras creencias limitantes que no nos permiten salir adelante. Hablamos de construcción de escenarios y si te interesa profundizar en el tema, te pido que revises ese webinar. Vimos en otro webinar la toma decisional y les compartía esta frase que me gusta muchísimo, que es: no tomes decisiones permanentes a partir de sentimientos y pensamientos temporales. Cuando estás gobernado, dominado por lo que estás sintiendo, por lo que estás pensando, es muy probable que no tomes decisiones correctas. Entonces hay que aprender a fluir y soltar para poder tomar decisiones correctas. Y otra de las frases que les compartía es que es mucho más importante cuidar la relación que demostrar quién tiene la razón. Y sobre todo ahora que estamos 24/7 metidos en casa, conviviendo con la esposa, con la pareja, con los hijos, con los padres, con los hermanos. Procura no desgastar tus relaciones. Es mucho más importante cuidar la relación que demostrar quién tiene la razón. Primer pregunta y pregunta obligada es: ¿todos somos líderes? Cualquiera pudiera decirme que no. Yo estoy absolutamente convencido, después de hacer muchísima labor de investigación, de que todos somos líderes en potencia. Todos. El problema aquí es que muchas veces no sabemos cuáles son las habilidades específicas que requerimos primero identificar y luego desarrollar para ser líderes. No voy a hablar de juicios, no soy quien para emitir juicios, pero yo estoy absolutamente convencido, independientemente de que fueran grandes estadistas o personajes oscuros de la historia, muchas de estas personas que aparecen en las imágenes tenían desarrolladas habilidades de liderazgo. Sí, sí las tenían. Ahora, ¿las tenían todas? No, no las tenían todas. Unos tenían unas más, otras menos. Y no me voy a poner a hablar de casos específicos, pero sin embargo, la historia los reconoce como líderes. Se es líder en la vida en todos los contextos. Esto significa entonces que no solo eres líder en el trabajo, eres líder en la vida. Y te invito a que esta reflexión la tengas, la hagas y lo tengas muy presente. Entonces, no es solo el reconocer a los líderes en la oficina, a tus amigos o a tus socios que son grandes líderes y tú pensar que no puedes ser líder. Todos podemos ser líderes. Un líder nace con algunas, pero se hace porque puede desarrollar. Si las identifica y sabe cuáles son, las puede desarrollar. Entonces, no solo se es líder en el trabajo, se es líder en la vida. Y por eso el propósito de este webinar es que aprendas a potenciar tu liderazgo para triunfar a título personal y a título profesional. Salimos de las universidades con una formación técnica extraordinaria. Podemos ser buenos economistas, buenos abogados, buenos arquitectos, buenos ingenieros, buenos diseñadores, pero lamentablemente en la gran mayoría de las universidades, ya sea en pregrado, en grado o en posgrado, no llevamos una sola materia de liderazgo, y si llevamos una materia de liderazgo, no trabajamos el tema de liderazgo como para identificar clara y específicamente cuáles son las habilidades, autoevaluarnos y poder identificar cuáles sí tenemos y cuáles no, y a partir de estas que no tenemos, desarrollarlas. Hemos trabajado junto con un equipo de colaboradores con más de 5,000 directivos en más de 100 organizaciones en México, Estados Unidos, Latinoamérica, en Europa, y siempre hemos hecho una pregunta, y la pregunta es: ¿en dónde te enseñaron a ser líder? Y el 99% de ellos me contestó: no, Santiago, en ningún sitio me enseñaron a ser líder. Entonces aprendí sobre la marcha, aprendí modelando a algunos jefes que consideré que eran muy buenos líderes, que tenían habilidades que me gustaban y que aprendí a desarrollarlas modelándolos, copiándolos. Y también, por supuesto, de muchos ejemplos negativos, de muchos jefes que no me gustaba su estilo de liderazgo, su manera de relacionarse, su manejo emocional, su manera de comunicarse,
Y entonces también aprendí cómo no debía de ser un líder. Les he comentado en otros webinars, formo parte de un board de Amazon y entonces tengo acceso a mucha información gracias a esto. Y investigué más o menos cuántos libros sobre liderazgo se habían publicado en los últimos 50 años y se han publicado más de 75,000 títulos, 75,000 libros. No conozco a nadie que haya leído en toda su vida 75,000 libros. De hecho, no conozco muchas bibliotecas y librerías que ni siquiera tienen ese volumen de libros. Entonces, tuve que cambiar un poco mi criterio y a partir de eso busqué cuáles habían sido los bestsellers los últimos 10 años y me encontré con cerca de 400 libros. Eso sí, tuve oportunidad de revisarlos, de leerlos. Y para mi sorpresa me encontré que la mayoría de los autores, por no decir todos, le entran al tema de liderazgo desde el hacer, lo que un líder tiene que hacer. Ojo, y eso no está equivocado, eso no está mal, sí, de acuerdo, pero nunca le entran al tema del liderazgo desde el ser. Y yo ahí encontré mi nicho y mi área de oportunidad y a partir de ahí, como verán en la esquina inferior derecha, está la carátula de este libro que publiqué, Ser Líder, y que lo tengo en versión digital también, por si te interesa leerlo, con muchísimo gusto. Puedes accesar a la plataforma expertosentransformación.com. Tengo varios libros publicados y puedes tener acceso a ellos. Entonces, ¿por qué estoy haciendo todo este preámbulo? Créeme, no me voy a tardar. Te lo comento porque si vemos cuáles son las definiciones que se han hecho históricamente sobre liderazgo, pues nos encontramos como la habilidad humana que logra la unión de un grupo y lo motiva para la consecución de ciertas metas, aquel que consigue que el equipo que dirige desarrolle un rendimiento superior, el grupo de personas quienes se las percibe desempeñando papeles o funciones que impulsan o controlan el comportamiento de otros hacia el objetivo del grupo, la generación de un cambio efectivo en el rendimiento de un equipo, la habilidad de convencer a otros para que busquen con entusiasmo el logro de objetivos definidos, una relación de influencia la cual pretende generar un cambio y llegar a resultados reales que reflejen propósitos compartidos. Y la verdad es que me gustan mucho estas definiciones y hay 20 o 25 más. Sin embargo, en ninguna de ellas encontré que hablaran profundamente del ser. Y algo que ojalá y estés de acuerdo conmigo y te comparto es, estoy absolutamente convencido que ser jefe, ser gerente o ser director no es sinónimo de ser líder. De hecho, la mayoría de los jefes, gerentes y directores que conozco son pésimos líderes o tienen desarrolladas muy pocas habilidades de liderazgo. Entonces, hablemos del liderazgo desde el ser, no desde el hacer. Ojo, no te estoy diciendo que no haya en algún momento algunos cursos, algunos diplomados, los conozco, programas de alta dirección impartidos por ciertas universidades, en donde te hablan de recetas, te hablan de técnicas, te hablan de casos de estudio, de casos prácticos, y que son muy buenos, sí, pero vienen a complementar esta otra parte que desafortunadamente no nos enseñan, y es cuando hablo de liderazgo desde el ser, no me estoy metiendo en temas esotéricos o místicos, te estoy hablando de ayudarte a desarrollar tu identidad, tu personalidad, tu carácter. Santiago, ¿Sí? disculpa, por ahí hay una persona que no ha puesto su teléfono en mute, es la tercera en la lista. ¿Le podrías decir, o tú lo puedes poner en mute? Es la única persona que está... Sí, déjame y checo. Muchas gracias, Jesús. Déjame y checo. Según yo, aquí en mi lista aparecen todos en mute. Déjenme y checo si tengo a alguien más. Hay un iPhone por ahí. Dice iPhone, pero no sé de quién sea. Ok. Gracias, Jesús. Déjame y lo checo. A ver. Listo. Ok, listo. Muchas gracias, Jesús. Entonces, hablemos de habilidades de liderazgo y entendamos que hay habilidades individuales y habilidades colectivas.
Una persona que no tiene a un grupo de personas que le reportan, que trabaja solo, que es un entrepreneur, que es un profesionista independiente, puede identificar cuáles son estas habilidades individuales. Y una vez que las desarrolles y una vez que tengas ya un grupo de personas y quieras constituir un equipo, y sobre todo un equipo de alto desempeño, también identificar cuáles son las habilidades colectivas, las de un líder de líderes. En este momento vamos a ver en este webinar algunas de las habilidades individuales, sobre todo, y también vamos a trabajar algunas de las habilidades colectivas. Tengo aquí esta lista, no vamos a verlas todas, no hay manera de verlas todas. Hice una selección de las que considero que son las más convenientes de trabajar en este momento que estamos viviendo una situación complicada. Son 30 habilidades individuales de un líder y 20 habilidades colectivas. Hay quien me ha dicho, oye Santiago, te falta esto o te sobra esto. Para nosotros, esta selección fue la que consideramos la más completa. Si quieres quitarle algunas o añadirle algunas, a título personal, adelante, tanto individuales como colectivas, pero este es como el paquete mínimo. Las 30 habilidades individuales y las 20 habilidades colectivas, las de un líder de líderes. Como te pongo aquí, las habilidades de las listas no aparecen en orden de importancia, consideramos que son igual de importantes todas. Ahora, veamos en este checklist, y la pretensión no es que sea Superman, o sea, es el super líder, no. Finalmente, tú, dados tus resultados, puedes darte cuenta si has desarrollado habilidades de liderazgo y si no las has desarrollado, estás justo a tiempo para identificarlas y desarrollarlas. Sí, efectivamente, te estoy hablando entonces de habilidades del ser que te permitirán desarrollar tu identidad, tu personalidad, tu carácter, forjar tu identidad, personalidad y carácter. Para ser líder, insisto, no se requiere aprender recetas, técnicas, instructivos, casos prácticos, que te pueden servir después para complementar una vez que tienes una base, un fundamento sólido, sí, indudablemente. ¿Cuáles son entonces las habilidades mínimas requeridas? Bueno, pues empecemos. En condiciones normales, yo te diría que las habilidades mínimas requeridas para un líder sería compromiso, resiliencia, asertividad, awareness, intención, escucha activa, comunicación efectiva, manejo emocional, autogestión. Las voy a ver muy rápido, no voy a entrar a mucho detalle. Compromiso, que cumplas con tu palabra, que cumplas con tus promesas, que cumplas con tus acuerdos. Es lo que más vale de ti. La gente confía en ti porque sabe que eres una persona comprometida. Las personas no confían en ti o tú no confías en las personas que sabes que son deshonestos, irresponsables, pero sobre todo porque no cumplen sus acuerdos y compromisos. Ser resiliente. Aún no aparece el término en el diccionario de la Real Academia, pero la definición de resiliencia que a mí más me gusta y te comparto es sobreponerme ante las eventualidades lo más rápido posible, capitalizar el aprendizaje y seguir adelante con todas las ganas, con todo el coraje, con toda la pasión. Te invito a que seas resiliente. Ser asertivos. Asertividad, me pongo límites a mí, le pongo límites al otro, pero no dejo de ser amable, empático, cordial. Hay personas que se pasan de la raya y requiero aprender a ponerles límites. Y también requiero darme cuenta cuando yo soy el que se pasa de la raya. Entonces, me pongo límites a mí, le pongo límites al otro, pero no dejo de ser amable, empático, cordial. Luego hablamos de awareness, que para mí el término de awareness no tiene una traducción literal al español y sin embargo considero desde el ámbito del coaching, de hecho en la metodología de coaching transformacional la bautizamos como la herramienta número 1 del proceso y es poder elevar tu nivel de conciencia. Y awareness para Fritz Perls, creador de la terapia gestáltica, era darse cuenta. Elevar tu nivel de conciencia, entrar en una supraconciencia, en una metaconciencia, en una conciencia con propósito,
en una conciencia intencionada. Lamentablemente, la mayoría de la población del mundo vive en la inconsciencia, vive desconectado y no se da cuenta de lo que está sucediendo afuera ni adentro. Un líder requiere desarrollar el awareness. Intención, que para quienes me conocen y para quienes me han escuchado en otros foros, en otros espacios, cuando hablo de intención, para mí la intención es el antónimo de la obsesión. Siempre he creído que la obsesión nunca tendrá una connotación positiva. La definición de obsesión es pensamientos y emociones recurrentes, y de nada nos sirve si esos pensamientos y emociones recurrentes son negativos. Si esos pensamientos y emociones recurrentes son positivos, entonces no es obsesión, es intención. Y creo que los dos pilares fundamentos de la intención son el propósito y la voluntad. Propósito, que tengas claro la meta, el objetivo, y la voluntad, que es que tengas el coraje, las ganas, el valor, la garra, the guts, para hacer las cosas. Si tienes claro el propósito y la voluntad, entonces efectivamente tienes la intención. Y siempre he dicho que la intención que no es llevada a la acción se convierte en desilusión. Así como dirían mis amigos colombianos, diciendo y haciendo, mijito. O como dicen los norteamericanos, walk the talk. Ya lo dijo, ahora hágalo. Escucha activa. Esta escucha activa que todos creemos que somos buena escucha, y la verdad es que requerimos desarrollar esta habilidad para escuchar. Comunicación efectiva, ser cuidadosos, ser muy certeros en cómo comunicamos, a quién se lo comunicamos, pero sobre todo ser capaces de monitorearnos y ver desde dónde nos estamos comunicando. Y cuando te digo desde dónde, es desde qué emoción. Porque no es lo mismo comunicarse desde la alegría, desde la angustia, desde la tristeza, desde el miedo. Y pierde efectividad nuestra comunicación cuando estamos gobernados y dominados por lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando. Es por eso importantísimo este manejo emocional. En otros webinars he hablado del manejo emocional, no voy a profundizar en el tema, si quieres revisarlo, con mucho gusto. Y la autogestión. Y la autogestión es hablar de estos 4 niveles de autogestión que nos sirven muchísimo para trabajar en primera instancia solos, pero luego trabajar en equipo. Primer nivel de autogestión, me gestiono a mí. No necesito que nadie me esté dando cuerda ni diciendo qué debo de hacer ni cómo lo tengo que hacer. Segundo nivel, soy capaz de gestionar a mis pares y eso abre la posibilidad de que mis pares me gestionen a mí. Olvídate de los cotos de poder y ábrete a la retroalimentación constante. Tercer nivel de la autogestión, gestiono a mis jefes y mis jefes me gestionan a mí. El líder que está dispuesto a ponerse al servicio de su equipo permite que su gente lo gestione. Y estas, en condiciones normales, pues deberían de ser como las habilidades mínimas requeridas de un líder. Pero veamos en este momento que estamos viviendo unas condiciones extraordinarias y anticipándonos a lo que viene. Entonces, ¿cuáles son estas otras habilidades que te invito que sí o sí las pongas en práctica? Y las vamos a ver con lujo de detalle. Visión panorámica, foco en el detalle, y no se contraponen, cero se contraponen, se complementan. Es importantísimo desarrollar las dos. Desarrollar la habilidad, como lo hemos hecho históricamente, de aprender, pero después desaprender y reaprender. Y más adelante te explicaré qué significa esto. Adaptación al cambio. El cambio es permanente. Un estudio que publicó el MIT en el año 2017 nos decía que tan solo en el siglo XX se duplicó el volumen total de conocimiento e información que había generado el hombre desde antes de Cristo hasta el siglo XIX. Y el cálculo que hacía el MIT es que para el año 2020, o sea, este año, se iba a volver a duplicar el volumen total de conocimiento e información que había generado el hombre, incluyendo el siglo XX. Te lo digo desde otra perspectiva. En los próximos 6 meses se va a generar suficiente conocimiento y tecnología equivalente a los últimos 35 años. Así es que si crees que no es necesario seguir formándote, que no es necesario declararte aprendiz permanente, creo que en muy poco tiempo serás un ser de la prehistoria. La formación no termina jamás.
hay que seguir leyendo, hay que seguir estudiando, porque el cambio es permanente. Discernimiento. Y vamos a ver la enorme diferencia que existe entre decidir y discernir. Y luego esto acompañado efectivamente de decisiones efectivas, que lo vimos en uno de los webinars. Lo vamos a ver, no con mucha profundidad, pero sí lo vamos a incorporar. Esto que lo puse en mayúsculas, que es la disrupción creativa. Y hay una enorme diferencia entre la disrupción destructiva y la disrupción creativa. Y lo vamos a ver desde estas famosas estrategias de océano azul, cómo podemos construir disrupciones creativas. Búsqueda de oportunidades y red de relaciones. Para no extenderme mucho en este webinar, como te dije, la idea es que dure no más de 1 hora. Vamos a ir viendo estas últimas, habilidades de liderazgo en condiciones extraordinarias. Y empezamos por visión panorámica. Y es que te atrevas a salirte de la cancha. Muchas veces estamos obnubilados y enceguecidos y no podemos ver más allá porque todo lo queremos resolver a nivel cancha. Y cuando te invito a desarrollar esta visión panorámica, significa que seas capaz de subirte a la tribuna y ver las cosas desde la tribuna. Porque entonces te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que a nivel cancha no puedes percibir, no puedes ver, no puedes notar, y subiéndote a la tribuna, desde ahí sí. Entonces es esta visión panorámica. Y esto, entre otras cosas, te invita a capitalizar el aprendizaje. Muchas veces he escuchado a directores y a dueños de empresas que me dicen, Santiago, ¿cómo les inyectamos seniority a nuestros colaboradores? Y yo estoy convencido que seniority es un guerrero de 1000 batallas. No uno de 100, no uno de 200, es un guerrero de 1000 batallas. Y a partir de esas 1000 batallas, si ha sido capaz de capitalizar el aprendizaje y de subirse a la tribuna para ver las cosas desde la tribuna. Entonces ha desarrollado templanza, señorío, ha capitalizado la experiencia, es ecuánime, busca operar todo el tiempo en equilibrio, en aplomo, con mesura, es sobrio, no se deja gobernar por las emociones, no es explosivo, opera con moderación, no pierde la objetividad. Es importante entonces que desarrolles esta visión panorámica, que te salgas de la cancha y que te subas a la grada y que te subas a ver el partido desde arriba. Y una vez que hayas tomado decisiones, que hayas visto cosas, entonces sí, vámonos a foco en el detalle, bájate a la cancha e implementa todo eso que viste desde la tribuna. Si es necesario y requerimos desarticular paradigmas, creencias profundamente arraigados, hazlo. En uno de mis libros, que aparece aquí la portada, Creo lo que creo, justamente lo que comparto es, si estás aburrido y harto, cansado con lo que estás creando, deja de pelearte con lo que estás creando y empieza a revisar lo que estás creyendo. Si eres capaz de modificar la creencia, eres capaz de modificar la creación. Si lo que estás creando no te funciona, deja de pelearte con ese hacer y métete en el ser, métete en la creencia. Y date cuenta que entonces serás capaz de si modificas la creencia, de modificar la creación. Lino, ¿algo que quieras agregar a esto? Bienvenido, por favor. Mencionar lo que al principio de la charla comentaste. Sí, por favor. El líder es líder en la vida, no solamente es líder en la empresa o solamente es líder en los equipos de trabajo. Una de las cosas que estamos viendo ahora con la pandemia y con esta crisis sanitaria es cómo el liderazgo también, el líder cómo emerge y emerge ante las circunstancias. Hemos visto ejemplos y las redes han hablado mucho de ejemplos, no nada más en el mundo, sino también en México, de gente que ante situaciones complicadas, difíciles, muestra su liderazgo, generando una influencia, organizando cuestiones que tienen que ver con darle de comer a gente necesitada, como está pasando en un restaurante en Querétaro, que está dando comida a gente que no puede, porque no tiene.
Hemos visto cómo repartidores de alimentos incluso, y puede leerse Uber Eats o puede leerse Didi Food, en fin, gente que han tenido historias en donde el liderazgo de ellos, el liderazgo cotidiano, que yo le llamo, está precisamente presente con todo este tipo de situaciones, ¿no? Enfermeras, policías, doctores, que a pesar de tener circunstancias, situaciones difíciles, estamos viendo y siendo testigos de cómo han sido las agresiones ante ellos, está presente esa capacidad para responder, que tiene que ver mucho con el liderazgo, ¿no? Con todo lo que has estado mencionando de estas cualidades y de estas características. Perfecto, Lino, muchísimas gracias. De nada, Santi. Bien. Sigamos entonces, si es el no perder entonces esta visión macro y encontrar un equilibrio entre lo macro y lo micro. Subirme a la tribuna, ver qué es lo que está pasando, preguntarle a otras personas qué experiencia tienen, qué perspectivas, cómo lo ve, se los digo a algunos de mis clientes, es cómo lo ve la competencia, qué está haciendo la competencia, qué están haciendo tus pares en otros países, cómo lo ve tu cliente, cómo lo ve el usuario final, cómo lo ven los socios, los dueños. Ser capaces de estar pidiendo esta retroalimentación para no perder esta visión macro y no estarnos viendo el ombligo todo el tiempo y creer que nosotros podemos ser capaces de inventar todas las soluciones y desgastarnos inútilmente y enojarnos con nosotros y con nuestros colaboradores porque no estamos obteniendo los resultados. Sí, efectivamente, hay que desarrollar la habilidad de aprender, lo hemos hecho históricamente, pero lo que no nos enseñaron fue desaprender. Y sobre todo esto tiene que ver con un vestigio, con una reminiscencia cultural histórica. Desafortunadamente, durante muchos siglos quedó vinculada la religión con la educación y durante muchos siglos se sostuvo que aprender era un gran sacrificio, que requería sangre, sudor y lágrimas, y nos la vendieron y nos la compramos. Y a partir de eso, entonces, creemos que aprender implica un gran esfuerzo y un gran sacrificio, cuando yo estoy absolutamente convencido que aprender es divertido, es entretenido, y si te apasiona, bueno, aprendes y aprendes y aprendes, y eres como una esponja, absorbes todo lo que hay porque te apasiona y porque te gusta. Entonces, como nos compramos este cuento de que aprender era difícil, cuando alguien viene y te dice que hay que desaprender, por supuesto que dices, no, si me costó tanto esfuerzo y tanto trabajo aprender, ahora que venga un loco y que me diga que hay que desaprender, por supuesto que no. Y quiero decirte que gran parte de lo que has aprendido hace 25 años, o hace 20 años, hace 15, hace 10, hace 5 años, en cualquier momento puede ser obsoleto. Y para quienes son investigadores o museógrafos, historiadores, pues quizá valga la pena seguir guardando esa información en el disco duro, pero para quienes no, créeme que esta información tarde o temprano tendrá fecha de caducidad y entonces requerimos practicar este desapego, este soltar información que quizá en algún momento fue muy valiosa, pero que hoy, dados los resultados, ya no nos funciona. Heráclito lo decía en el 350 antes de Cristo. Todo fluye, nada permanece. Sócrates lo decía. El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Y esta frase que construí hace algunos años y que te comparto y que es muy fuerte, y es: quien no está dispuesto a cambiar, el cambio lo cambiará, sí, pero por otro. Así es que si no estás dispuesto, si insistes en esta resistencia al cambio, que lo vamos a ver en un momento, si no estás dispuesto a practicar el desapego, el soltar, el desaprender, entonces no vas a abrirte a la posibilidad de reaprender, de adquirir nueva información y nuevos conocimientos. Y bueno, sí, seguía adaptación al cambio. ¿Y qué es esto de adaptarse al cambio? Pues mira, los doctores Antonio Damasio, Richard Davidson, junto con muchos otros neurobiólogos y neurocientíficos, han logrado demostrar que el coeficiente intelectual del ser humano no está predeterminado.
De hecho, nuestro sistema nervioso central tiene una reserva de 80,000 millones de neuronas y muchas están subutilizadas. Y una de las cosas que nos dicen es que cada vez que somos capaces de aprender cosas nuevas, articulamos nuevas redes de conexiones sinápticas y neuronales y nos volvemos más inteligentes. Pero una de las cosas que le ocurre a nuestro cerebro de manera natural es que se resiste a poner atención, a gastar energía y a dedicarle tiempo al aprendizaje de cosas nuevas, porque pues está diseñado para ahorrar energía y ahorrar atención, y algo que aprendiste y ya lo dominas, pues lo haces fácilmente y no requiere atención plena. Entonces nos resistimos al cambio sin entender qué es lo que marca la evolución. Adaptarse al cambio significa que seas capaz de entender que cuando tu cerebro se queja porque no entiende, cuando te cambiaron el portal del banco, cuando te entregan el nuevo teléfono celular y ya cambió la manera en que opera y los botones y el sistema operativo, pues en primera instancia nos enojamos, en primera instancia decimos, bueno, ¿para qué cambian esto? Si tan bien que funcionaba. Pero estamos hablando de evolución, estamos hablando de desarrollo, de tecnología y de conocimiento. Entonces, cada vez que sientas que tu cerebro se enoja y se molesta porque hay que aprender cosas nuevas, apapáchalo y entiende que gracias a eso vas a poder incrementar tu coeficiente intelectual. Te vas a poder volver más inteligente. Entonces, requerimos todos adaptarnos al cambio. Bienvenido al cambio. Discernimiento. Y cuando hablamos de discernimiento, es encontrar justo las sutiles diferencias entre cosas que aparentemente son iguales y no lo son. Aquí hay una frase que en años recientes escuché y me gustó muchísimo, y es: si nada más escuchamos a Caperucita, siempre el lobo será el malo del cuento. Entonces, antes de poder tomar una decisión, hay que aprender a discernir. Hay que juntar toda la información que nos sea posible, escuchar a todas las partes involucradas y notar estas sutiles y pequeñas diferencias que pueden hacer que logremos el éxito o que de plano estemos a un paso del precipicio. Este discernimiento, entre otras cosas, se define como la capacidad de declarar juicios por medio de los cuales percibimos, interpretamos y decidimos las diferencias que existen entre varias posibilidades. Esta decisión definitoria, al parecer, se gesta en la práctica del poder. Ya hay una enorme diferencia entre ejercer el poder y ejercer la autoridad. A un líder se le identifica como alguien que ejerce la autoridad, no el poder. El poder te lo puede dar el nombramiento, eres jefe, eres gerente, eres director, pero eso no significa que se te reconoce como autoridad. Un líder no abusa del poder, no ejerce el poder, lo que ejerce es la autoridad. Entonces, eso es lo que va a permitir establecer estas diferencias para que no se separe y no se margine a los demás, que seamos capaces de discernir. Mi querido Lino, ¿algo que quieras agregar? No, Santi, por el momento no. Perfecto, muchas gracias. Bien, y vayamos a la que sigue. Decisiones efectivas. Lo vimos en el webinar anterior, cómo ser capaces de tomar decisiones efectivas y no entrar en este proceso de parálisis por exceso de análisis, y entender que, dada la cantidad de información y conocimiento que tengo en este instante, verificar si puedo tomar decisiones. Y entender que si mañana o pasado mañana reviso las decisiones de ayer o de antes de ayer y me doy cuenta de que no fueron correctas o que fueron equivocadas parcialmente, no enojarme, no engancharme, no arrepentirme, simplemente entender que todos los días voy a seguir teniendo más información, acceso a más información, y que eso me va a permitir modificar decisiones que tomé ayer o antes de ayer. E insisto, no se trata de ser veletas, sino se trata de ser capaces de entender
que dada la cantidad de información y conocimiento que tengo hoy, puedo tomar decisiones importantes hoy, y si mañana tengo más información y más conocimiento, es muy probable que algunas de mis decisiones de ayer requiera cambiarlas, modificarlas, y no me voy a enganchar ni me voy a enojar. Y es justo por esto en donde te vuelvo a repetir esta frase que algunos ya me han escuchado, que es: no tomes decisiones permanentes a partir de sentimientos y pensamientos temporales. Operar en la creación disruptiva. Para muchos de ustedes seguramente es familiar un libro que se llama Estrategia del Océano Azul, se publicó hace unos 20 años. Sin embargo, un grupo de estudiantes, alumnos de los autores de este primer libro, el año pasado escribieron este otro libro que se llama Blue Ocean Shift, El Cambio, y es un libro muy valioso y en donde nos habla justamente de dejar de operar en la disrupción destructiva y empezar a operar en la creación disruptiva o en la innovación disruptiva. Y esto es no solo encontrar nichos de océano azul en donde no hay competencia, sino que esta creatividad sea permanente y que, sin embargo, nos vamos a encontrar con muchas organizaciones en donde hay paradigmas profundamente arraigados y donde no es bien visto la innovación disruptiva y la creación disruptiva. Y para eso, pues tenemos ejemplos como Kodak, como Polaroid, como Blockbuster y como muchos ejemplos más que no fueron capaces de entender esta innovación disruptiva, esta creación disruptiva, y que pues ya dejaron de existir. Hay un estudio muy interesante que publicó Forbes sobre las 100 empresas que habían sido más importantes durante 20 años, y uno de los casos que me llamó muchísimo la atención es que cerca del 60% de ellas o ya habían dejado de aparecer dentro de las 100 más importantes, y muchas habían desaparecido o habían dejado de existir. Entonces, en un mundo competitivo lleno de océanos rojos, es necesario crear océanos azules. Y aquí nos dan 5 pasos, y el primero pues, es entender dónde estás aquí y ahora. El que seas capaz de discernir claramente cuál es la situación en la que estamos, en la que estás, y no subestimar y no sobreestimar. Get clear about the current state of the play. Entender claramente cuál es el estado actual del juego. Donde está, empezar y no paralizarte, Imagine where you could be, a dónde puedes llegar, descubrir cuáles son los límites, los tamaños de la industria, los descubrimientos de estos océanos, estos non-customers, estos no clientes que pudiéramos como descubrir y que pueden hacer una enorme diferencia. Hace unos días hablaba yo con algunos de mis clientes que me dicen: Santiago, pues las tiendas están cerradas, los centros comerciales están cerrados, tenemos que ver cómo involucrar, normalmente las generaciones que compraban nuestros productos pues eran los baby boomers y la generación X. Ahora tenemos que ser pues, muy creativos y muy disruptivos para involucrar a los millennials y a los centennials a que formen parte de este mercado, y entonces tenemos que empezar a diseñar productos y servicios que les llamen la atención, porque esto puede ser una disrupción creativa. Y no paralizarte, es moverte y moverte y entender que vas a tener que estar haciendo ajustes sobre la marcha y modificar los planes, rediseñar y rediseñar la cantidad de veces que sea necesario, y no lo veas como que estás dando tumbos o como que estás dando bandazos. Simplemente es irse ajustando a las necesidades del mercado y a las necesidades de los nuevos productos. Mi querido Lino. Hay una cosa que me llama mucho la atención, Santi, que es precisamente, incluso empezaste por ahí, cosa que me agradó mucho, que tiene que ver con el ser. Definitivamente, hoy en día, todo acercamiento al proceso de liderazgo, porque el liderazgo viene siendo un proceso, no es un suceso,
definitivamente tendrá que ser para encontrar su validez a partir del ser. Y lo mencionaste y lo dijiste de manera muy clara, ¿no? Ser, hacer y lograr sería la tercera. Y muchas veces nos quedamos solamente en el hacer, a nivel empresarial y a nivel organizacional, ¿no? No importa si sea privado o público, pero parece ser que nos seduce mucho lo que el líder hace y se nos olvida que detrás de ese hacer está precisamente el ser, en la parte que tú has venido insistiendo mucho. Es mi comentario, Santi. Perfecto, muchas gracias, mi querido Lino. Y bien, veamos esta búsqueda de oportunidades. Hoy más que nunca es necesario que empecemos a buscar oportunidades. Y es salirnos del viejo paradigma de las opciones y entrar en el nuevo paradigma de las posibilidades. Y rápidamente te lo explico, aunque lo he tratado en otros webinars a profundidad, es si tú solito te acotas al mundo de las opciones, entonces el mundo de las opciones es el mundo de las disyunciones, es esto o esto o esto, y en este instante no puedes darte ese lujo. Entonces, tal pareciera que para que yo obtenga una cosa, tengo que sacrificar o tengo que perder otra. Y eso es el cuento que nosotros nos contamos porque nadie nos dijo que eso es verdad. Es una creencia, es un paradigma que requerimos desarticular. Vivir en el mundo de las opciones implica desgaste, implica pérdida, implica sacrificio, implica escasez. Te invito a que dejes de vivir en el paradigma de las opciones y que te traslades al paradigma de las posibilidades. Las posibilidades son infinitas. Entonces, este no es un mundo de disyunciones, es un mundo de conjunciones. Y sobre todo hoy, quizá vas a requerir ser multifuncional, ¿sí? Olvídate de ser plurifuncional. Yo estoy absolutamente convencido que nadie es plurifuncional. Y esto significa que no podemos estar haciendo 3 o 4 cosas al mismo tiempo, pero sí podemos ser multifuncionales y esto significa que puedes haber desarrollado históricamente habilidades para hacer 5 o 6 cosas diferentes. Y si hoy eso significa que tus ingresos van a estar pulverizados y vas a obtener 3 de aquí, 2 de acá, 1 de acá, ábrete a este mundo de posibilidades. Las posibilidades significan conjunciones, es esto y esto y esto. Entonces es un espacio de multiplicar, es un espacio de sumar, es un espacio de ganancia, es un espacio de abundancia. Te invito a que busques la mayor cantidad de posibilidades. La problemática surge cuando resultado de los paradigmas colectivos no se nos enseña una pequeña, pero que resulta en una enorme distinción. No te claves, no te quedes atorado en el mundo de las opciones, busca posibilidades. Dado que el número de perspectivas, el número de visiones del mundo es infinito, el número de posibilidades de acción también lo es. Si yo escucho a alguien que me dice, ya no sé qué más hacer, le digo, oye, qué buena noticia. Y no lo digo por ironía ni por sarcasmo, simplemente le digo, si ya agotaste todas las posibilidades de acción, lo que requieres entonces cambiar es la perspectiva. Modifica el observador, modifica la perspectiva, ve las cosas desde otra perspectiva y el número de perspectivas es infinito. Eso implica entonces que el número de posibilidades de acción también es infinito. Lino, yo sé que aquí puedes ahondar mucho en el tema, entonces, por favor, bienvenida a tu participación. Cuando mencionas toda esta cuestión de posibilidades, yo quisiera regresar sobre un punto que mencionabas, la cuestión del poder. Sí. Y el poder entendido no nada más como el uso autoritario de una fuerza que se nos puede dar debido a la capacidad, que puede ser una capacidad intelectual, que puede ser dada por una cuestión jerárquica, que puede ser dada por una cuestión física, etcétera, etcétera, todas las formas de poder. En el liderazgo en el que creemos y en el que confiamos es que viene a partir del ser, es que ese mundo de posibilidades que mencionas tiene que ver con la capacidad para poder ejercer dentro de lo que vienen siendo nuestros recursos, dentro de lo que vienen siendo nuestra infinita
posibilidad, que hablabas de ser creativo, de ser disruptivo, de poder generar acciones nuevas. Y en la medida en que somos capaces de poder generar acciones nuevas que nos permitan resultados, como bien lo señalas aquí en esta búsqueda de oportunidades, en la medida en que nosotros obtengamos esos resultados, será producto de haber ejercido un poder. El poder hoy por hoy, entendido en que es la capacidad de poder hacer algo que ayer no podía hacer. El poder entendido como la capacidad de acción nueva en un mundo precisamente de posibilidades. Y esta pandemia, esta situación, podemos decir bendita pandemia, porque me da la posibilidad, primero en mi ser, de revisarme, de verme, de cuestionarme, ¿sí? ¿Qué cosas no las he intentado todavía? ¿Sí? Por ahí se decía de uno de los analistas, que es una persona que es un intelectual coreano, que dice que las crisis, lo único que hacen las crisis es acelerar las tendencias. Y si ya la tendencia venía casi obligándonos a muchos a hacer o empezar a ver un mundo diferente, un mundo distinto, bueno, pues ahora con esta situación de crisis, esa tendencia se aceleró. Entonces, ¿qué cosas nuevas a partir del poder personal que tengo soy capaz de empezar a generar cosas distintas, diferentes, que me permitan estar en un mundo distinto, ¿no? En una posición distinta, diferente? Sí, señor. Sí. Sería mi comentario, Santi. Perfecto, muchas gracias, caballero. Bien, y red de relaciones. Hoy más que nunca es importante que construyas una red de relaciones y si ya la construiste, que le des mantenimiento a tu red de relaciones. Estamos viendo muchos gobiernos que están dándole la vuelta y dándole la espalda a este mundo globalizado y que están entrando en defender los mercados locales y estamos viendo ruptura de relaciones y estamos viendo una política de comercio internacional muy agresiva en donde se implementan aranceles y se castiga a muchos países y esto estoy absolutamente convencido que es temporal, porque no podemos evitar esta globalización y no podemos, muchos de nosotros trabajamos con equipos cuyos integrantes viven en diferentes países. Tenemos colegas, yo en el ámbito del coaching, que viven en Colombia, que viven en Canadá, que viven en Argentina y que estamos constantemente en contacto y que estamos participando en diferentes proyectos. Y no pierdas de vista que si has construido una red de relaciones, justo este es el momento para que esta red de relaciones también se convierta en una red de protección, en una red de ayuda. Porque si estamos atorados y empezamos a tocar las puertas de la gente que conocemos, porque hemos construido relaciones con el paso de los años, hoy es probable que se abran muchas posibilidades justo tocando las puertas de esas relaciones que hemos construido con el paso de los años. Si no tienes una amplia red de relaciones, te invito a que la construyas. Yo me acuerdo hace muchos años me invitaron a dar una plática a una universidad privada en México, a chicos que estaban en séptimo, en octavo semestre, y tenía yo a 800 chavos en un auditorio, y les dije, señores, amplíen su red de relaciones porque no saben si la persona que está sentado frente a ustedes o atrás de ustedes, a un lado de ustedes, mañana va a ser el empresario o el médico o el abogado o el secretario de Estado o el presidente o el embajador. Y si construyes esta red de relaciones, el día de mañana esas relaciones te van a servir. Y yo me acuerdo que un chico me increpó y me dijo, no estoy de acuerdo, Santiago, porque tú lo que me estás diciendo es que sea convenenciero, que me relacione con todos estos porque me conviene. Y le dije, bueno, estás en todo tu derecho si no quieres relacionarte con ellos, pero les pido por favor los que estén de acuerdo en relacionarse entre sí, que levanten la mano. Y te puedo decir que de esos 800 chicos que estaban ahí, pues 780 levantaron la mano. Y les dije, a ver, esto es de ida y vuelta. Te conviene a ti y le conviene a ellos. Entonces, amplía tu red de relaciones porque entendamos que es conveniente.
A veces te va a buscar a alguien porque necesita de tu conocimiento, de tu experiencia, de tus relaciones, y a veces tú lo vas a buscar a esa persona justo para que te apoye en un proyecto, para venderle un producto, venderle un servicio. Hoy, más que nunca, es importante y además adquiere una relevancia impresionante el construir una red de relaciones. Es vital, amplía y dale mantenimiento a tu red de relaciones. Yo constantemente le estoy mandando lecturas a mis colegas, a mis socios, a mis amigos, recomendaciones, videos, papers, y me los mandan a mí, y mucha información que me comparten igual la distribuyo a través de las redes. Hay que ampliar la red de relaciones. Utiliza esta red de relaciones porque hoy cobra una vital importancia. Estamos llegando al final de este webinar, son las 6 de la tarde. Vimos, entonces, las habilidades que consideramos en este momento que son las más relevantes en estas condiciones extraordinarias, y por supuesto te invito a que las desarrolles. Sin embargo, no pierdas de vista las que también considero que son importantes en condiciones normales. Si quieres profundizar, por favor, en estos temas, entra a la plataforma Expertos en Transformación. Están ahí a tu disposición los libros a un muy bajo costo. Hay muchas habilidades y herramientas, también algunas son gratuitas, otras a muy bajo costo. Hay webinars, hay mocks, hay cápsulas. Hay una sección que se llama Recesión, donde todos los días estoy publicando papers de Deloitte, de KPMG, de la Universidad Johns Hopkins, de UNITAR, de la OMS, de la ONU, que son fuentes fidedignas y que nos indican cómo se están comportando los mercados, cuáles van a ser las problemáticas económicas, cuál va a ser la situación financiera, cómo se está manejando la pandemia en otros países, en qué posición de la curva estamos en este instante que entramos en la tercera fase. Entonces, te invito a que hagas un recorrido, dedícale tiempo, porque no la vas a recorrer en 3 minutos, es una página muy, muy extensa, pero te invito a que visites esta página y que encuentres material muy, muy valioso. Si me quieres contactar, por favor, hay muchos links en la página, pero de todas maneras te dejo aquí un correo, y si te parece bien, vamos a abrir una sección de preguntas y respuestas. Les pido de la manera más atenta que activen el chat y que me formulen sus preguntas. Desafortunadamente, si en este instante yo incurriera en activar todos los micrófonos, esto se convertiría en un desbarajuste. Perdón que no active los micrófonos, pero por favor, está el chat. Escríbanme sus preguntas y con muchísimo gusto en este instante, tanto Lino como un servidor responderemos a sus preguntas. ¿Te parece bien, Lino? Sí, sí, de acuerdo, Santiago. Totalmente. Perfecto. Entonces, vamos a dar un par de minutos. Ojalá y haya preguntas. Activen aquí en el Zoom la sección del chat. Y por favor, formulen sus preguntas y con muchísimo gusto. Estamos a sus órdenes. Lino, ¿algo que quieras agregar? Solamente la parte final que mencionaba, Santi, Sí. de el liderazgo es un fenómeno relacional. Sí, señor. Y definitivamente por ahí habrá que trabajar mucho. Cuando yo también tengo oportunidad de decirles a mis clientes, sobre todo a todos aquellos que son gerentes o que son supervisores, que no son líderes necesariamente, porque habrá que entender que no por el hecho de tener un cargo ya te genera un liderazgo. Y que les menciono que el liderazgo es un fenómeno relacional, es como una invitación a uno mismo en el sentido, ¿qué tipo de relación he construido con mi equipo de trabajo? ¿Es una relación de miedo? Y aquí entra la parte emocional. ¿Es una relación tóxica o es una relación sana? ¿Es una relación que genera confianza? ¿Es una relación que genera o que está estrictamente basada en el control, que se convierte después en obsesión? ¿O es una relación que está más fincada en el respeto mutuo, en la valoración, etcétera? ¿Sí? Y por ahí, junto con la cuestión de lo que iniciaste la charla, la conferencia, en el ser nos hace falta mucho trabajar este concepto de que el liderazgo tiene que entenderse a partir de mi capacidad para poder establecer una red de relaciones
porque el liderazgo es eso. Gracias, Santi. No, al contrario, muchísimas gracias. Estamos llegando al final de este Zoom. Muchísimas gracias por la participación. Llegamos a tener 65 personas conectadas. Muchas gracias. Ojalá esta información les sirva y con toda confianza, por favor, alguna duda, alguna pregunta, me pueden mandar un mail y con muchísimo gusto responderé a todas sus preguntas. Me preguntan que si va a ser la misma liga para la próxima semana, el próximo martes. Sí, va a ser la misma liga, entonces guárdenla y el día de mañana les compartiré cuál es el tema que trataremos el próximo martes. Muchísimas gracias por tu participación y te quiero compartir esto, ojalá y te haga sentido. Yo lo leí hace como 15 años por primera vez y me sacudió fuertemente. Esto se escribió 2300 años antes de Cristo y cada vez que tengo oportunidad lo comparto en diferentes foros, en conferencias, en talleres, en seminarios y sigue estando tan vigente hoy como hace 4300 años. Esto forma parte de los Upanishads, una sección de los Vedas, que es la Biblia de los hindús, escrito en sánscrito y cuya traducción al español, al castellano, me parece formidable. Nada ha cambiado, solo yo he cambiado, por lo tanto, todo ha cambiado. Muchísimas gracias. Te espero el próximo martes en otro webinar compartiéndote información. Ojalá y te sirva y lo puedas poner en práctica. Muchas gracias y buenas tardes.